Bueno, muy buenos días para todos los que escuchan este video, los hermanos de la iglesia. Para mí es un gran gusto y un privilegio enorme el que Dios me haya permitido y me haya concedido poder hoy dar el devocional. Le pido a Dios muchísimo que me use, que sea Él hablando siempre a través de mí, que me use como instrumento. Y en este momento les pido a todos que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar para que esta palabra que Dios nos trae hoy llegue a nuestros corazones y llegue a nuestra vida y sea de gran edificación para todos. Oh Señor, amado Padre, te damos gracias hoy, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos una vez más, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque me has dado el privilegio y la honra, Señor bendito, de poder engrandecer una vez más tu nombre, Señor. Hablando, Señor, a través de tu palabra, oh Señor, para que todos los que en este momento escuchan y escucharán esta palabra, Señor, se edifiquen aún más, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú en todo momento, Señor. Úsame, Señor, para que todos aquellos que se conectan en este momento, Señor, y los que se conectarán después a escuchar esta palabra, Señor, lleven esta palabra a sus corazones, la atesoren, Señor bendito, y que seas tú, Señor, siempre, oh Padre Celestial, guardando nuestras vidas, Señor, en todo momento. Gracias por permitirnos un día más abrir nuestros ojos, Señor, abrir nuestros ojos y ver lo maravilloso de tu creación, Señor. Gracias por poder compartir en este momento y en todo este tiempo con nuestra familia, oh Señor, por tener todas esas vivencias que quizás en algún momento por tanto afán de la vida, no, Señor, no se daban, pero tú, Señor, has permitido este tiempo, Señor, con un propósito, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, siempre cuidando nuestras vidas y dándonos salud y sosteniéndonos como lo has hecho hasta este momento. Bueno, hermanos, la palabra que Dios nos trae para hoy, porque le pedí muchísimo que me iluminara, que me guiara en este momento para poder traer la palabra correcta. Y la palabra que hoy nos trae la he titulado, el devocional de hoy, Viviendo para agradar a Dios. Y bueno, yo creo que desde que empezamos este camino, que no es nada fácil para nada, o sea, ser cristianos, como lo ha dicho muchas veces nuestro pastor, nuestra pastora y los hermanos de la iglesia, no es nada fácil, es seguir a Dios, querer en todo momento agradarlo, porque ese es nuestro propósito desde que empezamos esta vida del cristianismo, que recordemos muy bien que no es una religión, sino un estilo de vida. No es nada fácil, pero hay unos pasos que pues he tenido en cuenta para poder entender cómo este proceso nos lleva para cada paso a agradar a Dios. Bueno, y pues en este momento, en todo momento, cuando le pedía muchísimo a Dios que me diera direccionamiento, Él me daba muchísimas palabras, muchísimos versículos de la Biblia, y que pues uno de sus pasos es precisamente eso, leer muchísimo la palabra, porque leyendo la palabra pues entendemos muchísimo más cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. El primer paso que yo he tomado de lo que me hablaba Dios es guardar sus mandamientos. De nada sirve querer agradar a Dios, querer estar en comunión con Dios, querer seguir a Dios cuando no guardamos sus mandamientos. Y recordemos que guardar sus mandamientos es, bueno, listo, yo no robo, yo no mato, pero sí puedo decir mentiras. Y recordemos que las mentiras, para Dios no hay mentira ni pequeña ni grande. Todas las mentiras son iguales para Dios. Entonces, quiero que me acompañen por favor a la palabra, a buscar esta cita bíblica en Deuteronomio 8:6.
Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y aquí me quiero detener un poco porque ahí la palabra temiéndole pues la hemos utilizado de pronto erróneamente en nuestro entendimiento, porque temerle no hace referencia a ese temor de que, como ese terror que le tenemos a algo o a alguien. Temerle hace referencia aquí al respeto que le debemos dar a Dios, a la importancia que Dios debe tener en nuestras vidas, recordando siempre que Él debe estar en primer lugar, siempre, en todo momento. Cada paso que demos, cada acción que tomemos, cada decisión que tomemos, debe ser guiada siempre por Dios. Y ese es uno de los pasos para agradar a Dios, pedirle siempre direccionamiento en todo momento. En Éxodo 26, Dios también nos vuelve a hablar y dice lo siguiente: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios en todo momento ha sido muy misericordioso con nosotros. Y como lo ha dicho y lo ha repetido siempre nuestro pastor, nuestra pastora, los hermanos de la iglesia, cada vez que dan un devocional, Dios hasta hoy nos ha sostenido, ha tenido misericordia de nosotros, no ha permitido que en ningún momento nos pase nada malo. Pero es precisamente por eso, porque hemos siempre tratado de seguir en sus caminos, de nunca desfallecer por más situaciones difíciles que tengamos, por más preocupaciones, por más momentos duros que tengamos en nuestra vida. Hemos siempre permanecido ahí en fe para Él, guardándonos siempre, tratando de agradarlo siempre a Dios, porque pues debemos recordar también de que día a día nos levantamos y es una lucha. Y dice la palabra que nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades. Y esa es nuestra lucha diaria. Pero aún así, Dios nos ha dado la misericordia y la fortaleza para seguir adelante. Y es como debemos nosotros siempre tratar de agradarle a Dios, guardando siempre sus mandamientos, del 1 al 10. Ninguno es más relevante excepto el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero todos tienen la misma importancia para Dios. O sea, todos son igual de importantes para Dios cuando nosotros nos sometemos a la vida que Dios quiere que nosotros sigamos de acuerdo a su propósito en cada uno de nosotros. En San Juan 14:21, Dios nos habla nuevamente y dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Yo creo que muchos de los que estamos en el proceso de la vida cristiana hemos pasado por cantidad de situaciones. Y esas situaciones nos han llevado también a pensar mucho en la vida que antes llevábamos, en el proceso que ahora llevamos, porque estamos siendo parte de ese proceso y estamos siendo día a día usados por Dios para cambiar nuestras vidas. Y hemos visto cómo Dios se ha manifestado muchísimo en nosotros, cómo a través de nosotros de pronto un familiar, un amigo, ha llegado a la iglesia, ha llegado a los pies de Cristo, a escuchar de su palabra. Para nosotros es muy gratificante cuando alguien al menos no gusta, porque pues desafortunadamente debido a malos testimonios, debido a muchas situaciones de personas que dicen ser cristianas pero llevan una vida en desorden o una doble vida, la gente no cree o simplemente les molesta cuando uno trata de hablar de Dios. Pero yo creo que muchas veces hay situaciones en donde Dios nos ha permitido hablarles a esa persona, compartirle un versículo, y que el solo sentir que nos escuchan, que nos están poniendo cuidado, pues de pronto así sea por decencia,
para nosotros es gratificante porque sabemos que estamos poniendo ese granito de arena y que Dios está manifestando a través de nosotros al compartir ese pequeño versículo, esa pequeña vivencia. Inclusive hemos compartido vivencias nuestras con esas personas y es muy, muy bonito. Pero eso es para quienes guardan los mandamientos de Dios. Y como les decía hace un momento, día a día nuestra vida es una lucha contra cantidad de cosas, pero un paso importante para agradar a Dios es guardar siempre sus mandamientos y velar siempre porque nuestra vida esté en comunión con Él, porque de nada sirve decir yo amo a Dios, yo creo en Cristo, yo trato de vivir para Dios, pero seguimos siendo mentirosos, seguimos de pronto deshonrando a nuestros padres, no ponemos a Dios en primer lugar, sin querer robamos, sin querer pues asesinamos a nuestro hermano hablando mal de ellos, de pronto deshonrando su buen nombre. De nada nos sirve decir que amamos a Dios cuando de pronto cometemos este tipo de cosas. Entonces, la invitación en este momento es para que siempre, en todo momento, en todo lugar, recordemos que debemos guardar los mandamientos que Dios nos ha dejado. Porque ese es un paso importante para agradar a Dios, para vivir en comunión con Él y para amarlo, pero de corazón y con todo lo que Él se merece. El segundo punto, y no menos importante que el anterior, es hacer siempre su voluntad. Algo que yo he aprendido desde que estoy en el proceso es cuando me levanto y cuando oro, le digo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque puede que yo tenga una idea en mente, puede que yo tenga, no sé, una decisión que tomar, pero si yo no le pido a Él que me dé esa dirección, de pronto esa no sea la voluntad de Él y de pronto termine yo estrellándome en el camino, obstaculizando de pronto otras cosas que sí han sido la voluntad de Dios, simplemente a veces por un capricho, porque a veces lo que nosotros creemos que es bueno y sano para nuestra vida, no es bueno para Dios. Entonces es importante tener cuidado de que siempre debemos hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Porque nosotros somos seres humanos y erramos siempre. Y quien es santo y quien es perfecto es Dios, y quien nos puede dar esa dirección en todo momento es Él. En San Juan 1:13 dice lo siguiente. Aquí en este versículo, y me llamaba muchísimo la atención cuando lo leía, porque yo decía, wow, nosotros ni siquiera el hecho de que cuando fuimos engendrados fue voluntad ni de nuestro papá ni de nuestra mamá. Sí fue una parte importante de la decisión que ellos tomaron, pero el hecho de que hoy estemos acá, de que podamos escuchar, de que podamos ver, de que podamos caminar, de que podamos compartir con nuestra familia, de que podamos compartir en nuestro trabajo, de que podamos hacer muchísimas cosas, ha sido siempre voluntad de Dios. Siempre ha sido la voluntad de Dios. Entonces, inclusive desde que quedamos ahí en la barriguita de nuestra mamá y que fuimos engendrados, siempre ha sido voluntad de Dios. Escuchen lo importante de este versículo, dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y yo decía, wow, o sea, nunca ninguna parte importante de la vida ha sido voluntad. Bueno, las malas decisiones de pronto han sido porque nosotros siempre tratamos a veces de ir en contra de la corriente o nadar en contra de la corriente en muchísimas cosas o muchísimas partes de nuestra vida. Pero inclusive desde el momento en que fuimos engendrados fue voluntad de Dios. Entonces, si ha sido voluntad de Dios de que nosotros estemos acá hoy, ¿por qué no hacer su voluntad en todo momento de nuestra vida? Porque Él siempre ha querido y siempre querrá lo mejor para nuestra vida. Porque Él es un Padre amoroso, Él es justo, Él es bueno. Y siempre,
como decía en otros versículos anteriores, hace misericordia en nuestra vida. Nos llena de misericordia, nos llena de cosas agradables. Todo lo bueno que nos pasa en nuestra vida es gracias a Dios. En Efesios 5:17 dice lo siguiente. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y es lo que les decía hace un momento, a veces nosotros somos muy insensatos y queremos ir siempre contra la corriente, entonces a veces nos dicen, y hay algo ahí adentro que nos dice, no lo hagas porque eso no es bueno, no lo hagas porque te va a traer problemas, no lo hagas, y es ese sentimiento que uno siente acá en el pecho, como esa presión, pero aún así lo hacemos. Entonces uno dice, yo quiero agradarle a Dios, pero voy en contra de lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿cómo puedo agradarle realmente? O sea, ¿cómo puedo decir, sí, amo a Dios y lo estoy agradando cuando realmente estoy yendo en contra de lo que Él quiere en nuestra vida? No ser insensatos es algo importante, es algo que debemos recordar siempre, y que cuando algo en nuestro corazón nos dice que no lo hagamos, no lo hagamos, hagamos caso porque es Dios hablando en nuestras vidas. Seamos sensibles a esa forma en que Dios nos habla. En Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en este versículo, que muchísimos conocemos, que todos conocemos yo creo, nos liga de pronto a otro de los puntos que también tengo de los pasos para agradar a Dios. Y es que no nos debemos conformar a este siglo, y que debemos vivir diariamente en una transformación. Y es precisamente la idea de cuando escogemos seguir a Cristo, cuando escogemos el camino del cristianismo, cuando escogemos este estilo de vida, es precisamente uno de nuestros propósitos. Transformar nuestra vida para nuestro bien, para poderle decir a Dios, te amo Dios, pero que no lo diga solamente de boca para afuera, sino que también lo esté sintiendo en mi corazón. Que realmente si yo le digo te amo Dios es porque estoy viendo una transformación en mi vida, porque estoy viendo de que si antes era mentirosa, entonces ya no lo estoy haciendo más, que si antes me gustaba hablar muchísimo de los demás, pues ya no lo estoy haciendo más, que si antes vivía en una etapa de drogadicción, pues ya no lo estoy haciendo más, que si antes tenía cierta tendencia de pronto a deshonrar a mis padres, pues ya no lo tengo que hacer más. Y es poner también a Dios siempre en primer lugar. Esa parte de esa transformación que nosotros debemos tener en nuestras vidas para agradar a Dios es eso, poner siempre a Dios en primer lugar. Por último, para este punto, en Salmos 143:10 dice lo siguiente. Y lo que yo les decía al principio cuando hablaba de este punto es pedirle siempre a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Y mire lo que dice este versículo, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué bonito este versículo, yo lo leía y decía, qué bonito, porque la misma palabra nos enseña cómo debemos hablarle a Dios. La misma palabra nos enseña cómo debemos pedirle a Dios para que nuestra forma de hablar con Él sea la adecuada. Porque no es hablar por hablar, sino simplemente hacerlo de corazón para que el mensaje y la respuesta que esperamos más bien sea la que llegue adecuadamente. Entonces debemos en todo momento, para agradar a Dios, pedirle que nos enseñe a hacer su voluntad. Pero cuando Él nos enseña a hacer su voluntad, debemos hacerla.
O sea, no quedarnos ahí con la enseñanza que Dios nos da y los caminos que Él muestra, donde la tierra de rectitud que Él nos muestre, pero no hacer lo contrario a lo que Él nos dice. Entonces siempre es pedirle que nos enseñe a hacer su voluntad. En nuestra oración debemos incluir esa parte. Pedirle siempre en todo momento que nos guíe, que nos dé direccionamiento, que nos enseñe cuál es su voluntad y que nos ayude a que el propósito de Él en nosotros sea cumplido satisfactoriamente. Como tercer punto, tengo el compartir el Evangelio. Y es como les hablaba al principio, es muy gratificante para uno cuando alguien escucha un versículo que tú le compartes, escucha una vivencia que tú le compartes relacionada con lo que ha hecho Dios en tu vida. Es algo muy hermoso. O me ha pasado porque, y uno cuando empieza a hablar de Dios con otra persona, o me ha pasado a mí, no, como que no puede parar uno, y uno como que en el momento en que va hablando y que va hablando y que va compartiendo, como que más le agrada y más se llena de motivos para decirle: Dios ha hecho cosas hermosas en mi vida, en tu vida también la puede hacer. Entonces es eso, enseñarles a los demás de que si Dios ha transformado vidas, que todo mundo daba por perdidas, porque a veces suele suceder. Muchísimas personas, desafortunadamente, sus familiares, sus amigos, sus conocidos los han dejado, los han desechado, incluso los han dejado a un lado, porque dicen: no, esta persona ya no tiene remedio, o sea, definitivamente ya no hay nada que hacer. Pero lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Todo es posible para Dios, porque Él es nuestro creador. Él es quien, por medio de su voluntad, nos puso en el vientre de nuestras madres, y estamos aquí por misericordia de Él. Entonces, qué bonito es cuando yo le puedo compartir a esa persona, decirle: Dios hizo esto en mi vida, contigo lo puede hacer. Dios cambió mi vida, a ti también te la puede cambiar. Dios tiene maravillosas cosas para ti, igual que conmigo las tuvo. O las tiene, porque día a día nos da más cosas maravillosas, más momentos de alegría, más momentos de gozo. Entonces quiero que por favor me acompañen a la palabra. Y en Primera de Tesalonicenses 2:4 dice lo siguiente: sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios en todo momento está probando nuestros corazones, y más que nosotros, Él nos conoce perfectamente. Nos conoce y prueba a diario quiénes somos nosotros y qué es lo que sentimos. Entonces, la misma palabra dice, estamos siendo aprobados por Dios para que se nos confiase este Evangelio. Y si se nos ha confiado el Evangelio, y si el Evangelio tiene tantas cosas hermosas, ¿por qué no compartir esas cosas hermosas? Suele suceder que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, cuando vamos a un restaurante y a ti te gusta la comida de ese restaurante y tienes la oportunidad de recomendarlo a alguien, tú lo haces. O cuando tú vas a cine y te gusta muchísimo una película, cuando la ves por televisión y te gusta muchísimo una película y tienes la oportunidad de compartirle a alguien: ay, mire que yo me vi que días esa película, o mire que días fui a ese restaurante y la comida es deliciosa. A ti no te están pagando en el cine ni te están pagando en el restaurante para que tú compartas simplemente, sino tú lo estás haciendo porque te agradó esa comida, porque alguien te dijo: venga, recomiéndeme una película, recomiéndeme un sitio para comer, que quiero salir a comer este fin de semana. Y tú lo estás haciendo. Si tú puedes hacer esas cosas, ¿por qué no hacerlo con el Evangelio? ¿Por qué no hacerlo con la palabra de Dios?
que ha traído tantas cosas maravillosas a nosotros y que día a día nos enseña a través de la palabra de Dios cómo desea que nosotros vivamos. Y que no es solamente, o sea, para muchos ser cristiano es aburrido, para muchos ser cristiano, qué pereza, o sea, pero si supieran lo hermoso que es poder leer un versículo y saber que de pronto ese versículo va para ti cuando tienes un momento difícil en tu vida o cuando estás pasando por una situación o cuando alguien te comparte y te llega y te dice, ven, oye, mira que Dios te ama y Dios no quiere que te pierdas. Y de pronto en ese momento la persona está pasando por una situación desesperante donde en esa sola palabra, en esa sola frase, encuentra la solución a muchos problemas. Eso, o yo, dentro de que muchas de las personas que se han suicidado, muchas de las personas que se han, de pronto, suena feo, lo voy a decir así, se han tirado a la drogadicción, a la prostitución, a, a tantas cosas malas en su vida, es porque no han, no han tenido la oportunidad de que alguien llegue y les comparta el Evangelio, les comparta de ese gran amor que Dios nos tiene a nosotros, de que fuimos su creación, de que está al cuidado de nosotros diariamente, de que nos ama, de que el amor de Él por nosotros es infinitamente. Yo siempre he comparado algo, o sea, no es una comparación, pues, pero yo siempre digo, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, los que tenemos hijos, y que no queremos nada con ellos, que tenemos el cuidado de que no se nos vayan a caer, de que se alimenten bien, eh, de que siempre estén bien, sanitos. Imagínense lo que Dios tiene el cuidado de nosotros. Nos sostiene, nos aleja del peligro, nos da su amor incondicional. Aun cuando nosotros le fallamos, y le fallamos tantas veces, porque no somos perfectos, y aunque digamos que somos cristianos, cometemos errores, día a día cometemos errores. Y lo vuelvo a decir, día a día nos levantamos con una lucha contra diversas cosas, con una lucha contra nosotros mismos, inclusive con nosotros mismos es una lucha. Pero qué bonito es eso, o sea, poder saber que en la palabra, cuando la leo, encuentro esa paz, esa tranquilidad que necesita mi espíritu. Y si mi espíritu está bien, pues yo estoy bien. Entonces no es solamente quedarme con eso, es compartir lo que Dios ha hecho en mí, es compartir lo que hay en la palabra, es compartir lo que Dios tiene para nosotros, que son cosas maravillosas, cosas grandes, cosas infinitas que nosotros no conocemos, o sea, que ni nos llegamos a imaginar. En San Marcos 13:10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. La misma palabra lo dice, y Jesús lo dice. Es necesario que el Evangelio sea predicado. Y qué bueno que nosotros seamos ese instrumento para poder compartir ese Evangelio, esa palabra de Dios. Y en San Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, ahí me detengo un poco y yo leyendo este versículo decía, va a ser predicado el Evangelio del reino en todo el mundo. Y lo estamos viendo en televisión, inclusive cuando nos conectamos a Facebook o a las redes sociales, cualquier redes sociales, hay muchísimos mensajes de la palabra de Dios. Yo sé que todos de pronto no serán, o sea, hay muchas personas que de pronto lo hablan o lo dicen o comparten un versículo simplemente porque les gustó.
y no se detienen de pronto a pensar detrás de ese versículo qué hay o cómo o no escudriñan realmente la palabra como debe ser. Yo lo sé, pero se está predicando y está llegando a miles de oídos, y todas estas cosas que están sucediendo ahora y que vienen sucediendo y que seguirán sucediendo son señales del fin. Y eso nos lo ha predicado nuestro pastor, nuestra pastora, y día a día lo vemos, que es real. O sea, esto está pasando, esto es una realidad. Pero es necesario que el evangelio sea predicado en todo el mundo, porque es que Dios no quiere que nadie se pierda, y que nadie se quede como almas vagando en el mundo después de que Él llegue por su iglesia. Él no quiere, y por eso precisamente está esperando que nosotros nos arrepintamos, está esperando de que nosotros tomemos conciencia de la vida que debemos llevar para agradarlo a Él. Entonces, esa es la invitación hoy, para que escudriñemos la palabra, leamos la palabra, pero que no solamente nos quedemos con esa palabra para nosotros, sino que la compartamos. Que le hablemos a nuestro amigo cuando tengamos la oportunidad, que le hablemos a nuestra vecina, que le hablemos a nuestra familia. Y es difícil, porque cuando en nuestra familia o en nuestro círculo social no tenemos, o sea, no hay esa convicción del amor por Dios como nosotros lo estamos viviendo, pues es complicado llegarle a alguien. O sea, yo siempre he dicho que el tema de la política y de la religión son dos temas muy complicados, porque llevan a puntos complicados de discusiones, pero es saberle llegar, es saberle hablar, es no querer pues que de una vez que la persona ya pues vaya a cambiar o vaya a llegar a nuestra iglesia o vaya a ir a una iglesia o se vaya a convertir de una vez, pero es precisamente que esa persona escuche y se quede con el mensaje, y que más adelante, yo sé que esa palabra va a hacer efecto. Yo estoy segura que esa palabra va a ser, porque a mí me pasó, o sea, a mí me pasó, a mí me compartieron el evangelio. Yo no creía, yo decía, no, cambiarme de religión jamás. Bautizarme por una iglesia cristiana jamás. Yo ya fui bautizada, ¿para qué voy a ser bautizada otra vez? Yo lo decía. Ir a una iglesia, no, yo no cambio mi religión. Yo nací católica y me moriré católica. Pero alguien supo hablarme. Y esa palabra se quedó en mí. Y qué bueno, porque en ese momento no me arrepiento. Y le pido a Dios todos los días que me ayude a ser cada día mejor. Que me ayude a ser cada día mejor precisamente para hacer su voluntad, para agradarlo a Él. Porque yo debo vivir es para agradarlo a Él. Entonces, la invitación es leer la palabra, aplicarla a nuestras vidas y compartirla, porque muchas personas afuera están esperando que alguien les llegue y les dé un mensaje, y ese mensaje sea ese mensaje de salvación que muchas personas necesitan en este momento. Bueno, como cuarto punto es la fe. Yo no puedo decir que le agrado a Dios si yo no tengo fe, si simplemente mi vida es vana, o sea, las palabras que yo digo son vanas. Entonces es siempre tener fe en todo momento. Recordemos que en nuestra vida va a haber momentos lindos, momentos tristes, momentos de felicidad, momentos de tribulación, momentos de muchos momentos van a haber. Pero es en todo momento tener fe, tener esa fe siempre en Dios. En Hebreos 11:16 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Increíble, ¿no? Increíble está este versículo, porque dice que si no tenemos fe y que si no creemos que Dios existe, que Jesús murió en la cruz por nosotros, simplemente no le podemos agradar a Dios.
¿Cómo podemos agradarle a Dios si pasamos por un momento difícil, por un momento de prueba y simplemente nos derrumbamos? ¿Cómo podemos agradar a Dios si decimos que le amamos, pero en nuestro corazón hay otro tipo de sentimientos? Entonces, es importante en todo momento, no solo en momentos de felicidad buscar a Dios, no solo en los momentos de tribulación también, es en todo momento, darle gracias a Dios en todo momento, tener esa fe viva siempre en Él, siempre, con esa esperanza de que Dios existe, de que Dios es nuestro Creador y de que envió a su Hijo Jesucristo acá, a este mundo, a morir por nosotros y a darnos la salvación. Como cuarto punto está no vivir para el mundo. Y esto es algo en que día a día como erramos, porque como les acaba de decir hace un momento, somos seres humanos, pecamos día a día, pero debemos recordar de que para quien debemos vivir, porque recordemos que por su voluntad fuimos engendrados. Entonces, para quien debemos vivir siempre es para Dios. En Efesios 6:6 dice la palabra lo siguiente: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. A veces nosotros tenemos, lo digo porque a mí me ha pasado, cuando a veces estamos haciendo de pronto un trabajo, cuando de pronto estamos haciendo algo en nuestra vida, alguna actividad, y nos esmeramos por hacer eso bien. Y es bueno porque nosotros cuando hagamos algo lo debemos hacer de corazón y lo debemos hacer bien, tratar de hacerlo bien, ¿sí? Pero a veces erramos en creer que lo que estamos haciendo es para agradar a alguien y no para agradar a Dios. Cuando nuestro propósito siempre debe ser agradar a Dios. En todo momento debemos agradar a Dios. Y por medio de nuestros actos, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestros sentimientos. Eso es un propósito que debemos día a día tener. En Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! Eso debemos detenernos a pensar en este momento. ¿Estamos agradando a Dios o estamos agradando a los hombres? ¿Estamos sirviendo a los hombres o estamos sirviendo a Dios? Si en nuestro proceso como cristianos todavía estamos pasando por ese proceso de que lo que hacemos lo hacemos solamente para agradar al hombre, entonces, ¿estamos realmente siendo siervos de Dios? ¿Estamos cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas? Debemos de tener a pensar eso. Todos debemos hacernos ese autoexamen. Yo día a día me levanto para agradar a Dios o para agradar a mi esposo, para agradar a mis hijos, para agradar a mis padres, para agradar a los hombres, para agradar a mi jefe. Ojo, yo no estoy diciendo que no debemos cumplir con con ciertas obligaciones, digamos, porque si estamos bien con nuestra familia, pues estamos bien también con Dios, ¿sí? Pero ¿cuál debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas? Agradar a Dios. Si agradamos a Dios, pues simplemente agradamos también a nuestra familia. ¿Por qué? Porque eso se ve reflejado en nosotros. Eso se ve reflejado en nosotros. En Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es carne y algún día quedará, suena feo, pero se la comerán los gusanos. Eso es un cuerpo que Dios nos dio para vivir en este mundo. Pero es el cuerpo, no es nuestro espíritu, no es nuestra alma. Y eso es, si vivimos conforme a nuestro cuerpo, pues
Nuestro cuerpo que va a quedar, o sea, todas las cosas de este mundo se quedan acá. Y cuando nos muramos, cuando lleguemos, cuando llegue el día en que Dios nos haya llamado a su presencia, nada nos vamos a llevar. Nada, 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 absolutamente nada. Porque todo eso va a morir con nosotros, con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué debemos día a día cuando nos levantemos? ¿Qué debemos hacer? Siempre tratar de buscar un lugar allá arriba, un lugar en el cielo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues simplemente recordando de que estamos en el mundo, pero pues no pertenecemos al mundo, ya somos escogidos por Dios. Fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre para agradarle a Él y no para agradarle a los hombres. Y es una lucha diaria, Pero precisamente por eso está la oración y el pedirle el direccionamiento siempre a Dios. En 1 Corintios 6:12 dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Dice la palabra que todo me es lícito, todo, pero no todas las cosas me convienen. Entonces, si yo vivo en el mundo, pues para muchos, ustedes ven ahorita que la prostitución es lícita. La drogadicción es lícita también en muchos países. En muchas cosas son lícitas, pero realmente convienen para nuestra vida, para el propósito real que es agradar a Dios. ¿Lo conviene? Y dice la palabra que no me dejaré dominar de ninguna. Y eso es precisamente lo que, en lo que debe hacer parte de nuestra oración día a día. Pedirle a Dios que nos ayude a combatir esas cosas que no me convienen, que no convienen para mi vida, que no hacen su voluntad, que no cumplen su propósito en mi vida. Y en 1 Juan 2:15 habla de un versículo que me parece muy bonito y que me gusta mucho porque enseña muchísimo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es verdad. Desafortunadamente, nosotros como seres humanos tenemos como la tendencia a amar lo material, amar las cosas que están acá. Pero recordemos, como les decía hace un momento, nada de lo que tenemos en el mundo, nada de lo que hoy conocemos acá en el mundo se va a ir con nosotros. El día que Dios nos llame a su presencia, nada nos vamos a llevar. Y es bueno disfrutar lo que Dios nos ha dado. Es bueno disfrutar nuestra familia. Es bueno disfrutar nuestra casa, nuestro hogar, nuestras cosas. Porque no es malo, o sea, son bendiciones que Dios nos ha dado. Pero no debemos apegarnos a ello. Debemos apegarnos a hacer la voluntad de Dios, agradarle a Él y a vivir para Él. Eso es lo que realmente debe importar en nuestra vida. Como por último punto dice, tener una vida de oración e intimidad con Dios en todo momento. Y este es algo importante porque si nosotros hacemos lo anterior, pero de pronto no tenemos esa comunión y esa intimidad con Dios, pues de nada nos va a servir todo el esfuerzo que hagamos para agradar a Dios. Porque a Dios le gusta escucharnos, le gusta escuchar nuestra voz, le gusta sentir que nosotros estamos ahí. Él sabe porque nos conoce, pero a Él le gusta escucharnos. Entonces, en Romanos 12:12 dice la palabra: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y como les decía hace un momento, hay que estar gozosos en la esperanza. Hay momentos lindos, hermosos, preciosos que Dios nos ha permitido vivir. Hay momentos de prueba que Dios nos ha permitido vivir. En el proceso son momentos en que Dios nos ha permitido precisamente para que nos fortalezcamos como sus hijos, como sus siervos. Que en este proceso, en este camino, pues es algo
es algo que no podemos evitar. Tener momentos duros, momentos hermosos, pero debemos ser constantes en la oración. Y como les decía hace un rato, no es solamente darle gracias a Dios cuando tenemos algo bueno, sino también cuando tenemos momentos de pruebas, porque es algo bueno para nuestras vidas, porque Dios nos está fortaleciendo, nos está ayudando a salir adelante. Entonces debemos ser constantes en la oración. En San Lucas 11, del 9 al 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús, Dios nos está llamando a que le busquemos, a que le pidamos, a que le llamemos. Como les digo, a Él le gusta escucharnos. A Él le gusta saber que nosotros estamos ahí. Y qué bueno es buscarle diariamente. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, que estoy segura que sí. Cuando oramos, sentimos esa paz que con ninguna otra cosa la sentimos. Cuando buscamos en la palabra, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, sentimos esa paz que quizás en algunos momentos en ninguna otra actividad encontramos. Entonces es mantener eso, la oración constante. Por último, en Jeremías 33:3 es un versículo que todos conocemos, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos está haciendo esa invitación a que clamemos a Él, a que oremos, a que le busquemos. Nos pide que le busquemos, que si le pedimos, Él nos dará. Es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Ningún padre quiere que sus hijos estén mal. Ningún padre quiere que sus hijos estén tristes, estén atribulados, estén en constante opresión. Y si estamos buscándolo a Él en esos momentos más difíciles y en esos momentos donde debemos también darle gracias a Él, pues Él nos va a escuchar. Y pidámosle en nuestra oración que nos enseñe cómo hacerlo. Porque algo que hemos aprendido en este proceso como cristianos es que la oración no es la repetición de la repetidera, porque a Dios no le agrada eso, a Dios le agrada escucharnos. Él es nuestro amigo, es nuestro Padre. Y a mi padre, a mi papá, yo no le digo, papá tal cosa, papá tal cosa, papá tal cosa, lo mismo de siempre todos los días, no. Siempre tengo algo nuevo que contarle. Y a él le gusta eso, que le contemos, Él sabe lo que nos está pasando porque Él conoce nuestro corazón y nuestra vida. Inclusive conoce las cosas antes de que nos pasen. Pero a Él le agrada que nosotros le contemos. Que le digamos, mira, Dios, mira papito, me pasó esto hoy. ¿Qué hago? Dame dirección. O mira, estoy feliz por esto. Acabo de cumplir esta tarea. Él le encanta eso. Le encanta que lo busquemos. Porque la palabra dice que si lo buscamos, lo hallamos. Él mismo nos está haciendo esa invitación a que le busquemos, que lo hallemos. Y que si tocamos, Él nos abrirá. Él nos está haciendo la invitación. Entonces, hermanos, recordemos los puntos pues, de este devocional. Viviendo para agradar a Dios. Recordemos que siempre debemos guardar sus mandamientos en todo momento. Hacer siempre su voluntad. Orarle. Pedirle a Él que nos enseñe a hacer su voluntad. Leer la palabra. Aplicarla a nuestra vida y compartirla. Tener fe siempre. Y por último, tener una vida en oración e intimidad con Dios en todo momento. Espero realmente que esta palabra haya sido de gran bendición. Es de parte de Dios para todos nosotros.
Y quiero por último que cerremos nuestros ojos y oremos y leemos gracias a Dios. Leemos gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Querido y amado Padre Celestial, yo te pido, Señor bendito, que esta palabra haya llegado a los corazones de sus hijos, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, Padre Celestial. Yo te pido, Señor bendito, que tu palabra, Señor bendito, refresque siempre nuestro espíritu, Señor, nuestra vida, Señor Todopoderoso. Que vivamos, Señor, para agradarte en todo momento, que tengamos una vida en comunión contigo, Señor, que oremos, que compartamos el Evangelio, Señor Todopoderoso, Señor, que tengamos fe en todo momento, Señor. Que siempre estemos pendientes, Señor, de agradarte, oh Padre Celestial. Y que aunque día a día luchamos contra miles de cosas, Señor bendito, que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas para que esas luchas, Señor bendito, sean, Señor, desvanecidas, oh Padre Celestial, por tu obra, Señor. Oh Padre Celestial, que siempre hagamos tu voluntad, que siempre estemos ahí en constante oración, Señor bendito, escudriñando tu palabra, oh Padre Celestial, aplicándola a nuestra vida, Señor, llenándonos de ti día a día, oh Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, para mí ha sido un gusto, un placer, una honra que Dios me haya dado este privilegio. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga, los acompañe en todo momento. Un abrazo para todos.